precioso es estar entre familia, tener una identidad y saber que tenemos un lugar donde Dios nos ha separado, como decíamos el martes, para crecer. Crece donde sea separado. Y yo espero que esta semana que ha terminado hayamos crecido, donde hemos sido sembrados de manera particular en la casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo. Ahí tenemos que crecer. El tema que vamos a compartir esta mañana lo he titulado Una palabra que obra. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la forma de obrar de Dios? Hablamos hace unas semanas. Pero el elemento, el instrumento a través del cual Dios obra, no solo son las personas, es su palabra. Las palabras son muy significativas a través de la historia, y grandes hombres han plasmado para muchos años y siglos palabras que han calado en la mente del hombre, en el intelecto. Incluso han llegado al alma, a los sentimientos, hacen llorar. Se deleita uno leyendo o escuchando esas palabras. Pero ninguna palabra llega al espíritu del hombre, solo la de Dios. De ahí que este libro es glorioso, este libro es hermoso, y tenemos que amarlo. Tenemos que considerarlo siempre en nuestra vida. No estamos hablando de una palabra cualquiera, estamos hablando de una palabra que obra, y obra cosas maravillosas. Cuando uno ha transitado ya el camino del cristianismo por algunos años y ha sido testigo de la manera en que esa palabra obra, creo que tenemos, como decíamos hace 8 días, la autoridad moral para decir: es cierto, esa palabra obra. Esta es una parte de la escritura preciosa que salió del corazón del salmista como un testimonio, y que está en el Salmo 107, versículo 20. Fíjense qué bonito. Quiero que piense en un rayo, en una saeta, en lo que usted quiera, pero piense en algo que Dios lanza, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si aquí nos quedáramos, ¿cuántos pudiéramos decir: así fue en mi vida? Yo estaba en ruinas. Muchos podemos decirlo esta mañana. Y Él envió su palabra y nos sanó. Estábamos enfermos y nos sanó. Una palabra que obra es la palabra que sale de la boca de Dios. De manera que no es una palabra muerta, sino es una palabra viva. No es una palabra pasiva, es una palabra activa. Escuchen esto, por favor. Dios habla y en su hablar actúa. Por eso cuando Dios habla hay que callar y hay que esperar a ver qué sucede con esa palabra. Yo decía el día de ayer a los alumnos del CCM: si solo venimos para pasar un rato aquí y cumplir con algún compromiso de estar por lo menos unos momentos en un lugar donde se habla de Dios, no es suficiente. La palabra es para retenerla y es para venir con una
expectativa de decir qué es lo que Dios va a hacer hoy en mí, en mi vida, porque es una palabra que obra. No vengo solo a escuchar una palabra, vengo a recibir la obra de esa palabra en mí. Y tengo que salir distinto de aquí, con algo que Dios puso o algo que Dios quitó, algo que me faltaba o algo que me sobraba. Este testimonio fue el que salió de los labios del salmista, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo hizo para dar a conocer los portentosos hechos que Dios hizo para librar a su pueblo de la aflicción en que se encontraba y que lo tenía sumido en sombra de muerte. Este es un testimonio vivo de algo que pasó, de un hecho sucedido históricamente. El salmista usa expresiones por demás evidentes que dejan clara la condición de desgracia en que se encontraba ese pueblo, su pueblo, como resultado de su rebeldía. Lamentablemente esa es la razón y es la respuesta a la pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué hay tanta desgracia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, aflicción y dolor en el mundo? Y la respuesta es esta: porque la gente, la humanidad, el pueblo se aparta de Dios y se revela a Dios. Si nuestra humanidad volteara sus ojos a Dios y obedeciera su palabra, su norma de vida para la humanidad, no estaríamos hablando de una sociedad y un mundo en ruinas. Pero aún para los cristianos nos damos cuenta, porque el pueblo es un símil del pueblo de Dios también, del cristiano, de la vida del cristiano. A través de la Escritura nos damos cuenta cómo el pueblo obedecía a Dios y la bendición de Dios estaba con él. El pueblo se rebelaba y caía en desgracia. Ahí estaba el pueblo. Por eso, si algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y en esa condición es entonces cuando Dios envía su palabra en respuesta a un clamor que el pueblo expresó. Y esa palabra trajo consigo un obrar sobrenatural que solo Dios puede hacer. Nadie más. Y lo hizo Dios en beneficio de aquel pueblo afligido. Cuando esa palabra llega, trae al corazón del hombre un cambio radical de sentir y lo mete en una nueva vida. Entonces clama, dice la palabra, al Señor en su angustia. Fíjense qué recurso tan maravilloso. El hombre puede clamar a Dios en su angustia y nos libra de sus aflicciones. Así de claro. Un clamor quita la aflicción, un clamor termina el sufrimiento, la carencia, cuando brota realmente de un corazón sincero necesitado de Dios. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desean. Si nosotros le damos una interpretación o aplicación, mejor dicho, a esta palabra, esa es la vida. Vamos en tránsito hacia un lugar, pero podemos estar en riesgo de no llegar y de quedar tirados, hundidos, postrados a medio camino. Pero Él promete llevarnos a puerto seguro.
cuando envía su palabra, y esa palabra endereza nuestros pasos, quita la aflicción y calma la tempestad. ¿Cuántos de nosotros en este mismo día y en este mismo tiempo vemos dentro de cada uno olas enormes, tempestades que nos perturban y nos amenazan? Es ahí donde entra el clamor. Envía tu palabra, Señor. La palabra de Dios, no hay duda, es una palabra que obra. Y si nosotros buscamos razones de por qué esta palabra, contraria a toda la que expresan los hombres, por muy hermosa, profunda, sabia que sea, marca una diferencia. Simple y sencillamente porque viene del cielo a la tierra con un propósito concreto. Toda palabra brota de la mente de un hombre hacia afuera. Esta palabra viene del cielo a la tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere al enviar su palabra? Regarla y fecundarla para que haya alimento. Esta es la figura que podemos usar. El profeta Isaías la tomó y usando esta figura pletórica de poesía, compara la palabra de Dios con la lluvia y la nieve que cae de lo alto para preparar la tierra a fin de que ésta sea fecundada. Y con eso, con esa fecundación inicia el proceso de producción de pan para alimentar el cuerpo físico. Así lo usa él. Escuche qué bonito. Porque como desciende, ¿cómo dice? Pero porque como está comparando. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahí brota la provisión. Cuando la nieve, la lluvia, cae a la tierra y hacen su efecto en esa tierra seca y hace que se prepare para que la semilla pueda caer y entonces pueda fructificar en todo el proceso. El símil es maravilloso, porque la palabra de Dios que comienza cayendo del cielo al corazón del hombre, porque viene de ahí, lo refresca el corazón, ablanda el corazón endurecido y lo sensibiliza para que sea fecundado por el Espíritu de Dios y la semilla que es la palabra, a fin de que brote, crezca, florezca y fructifique, generando vida espiritual en el ser humano. Esta es una experiencia indispensable para todo ser humano. De otra manera, la sequedad permanecerá durante toda la existencia y aún por la eternidad. Por eso, cuando él une esta parte de la Escritura, al poner el ejemplo de la nieve y la lluvia, termina diciendo en el versículo 11, capítulo 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es una palabra enviada con propósito, se lo decía. Hoy mismo esta palabra está teniendo un efecto ya en nosotros. ¿Qué está haciendo? Está haciendo
sensible al sentir de Dios. Y nuestros sentimientos sufren una transformación para bien cuando dejamos que esta palabra realmente penetre en el espíritu nuestro. Cumplirá el propósito para que le envíe. Los únicos que pueden quitarle el propósito de esa palabra somos nosotros mismos. Al no considerarla y aplicarla y meterla en nuestro ser a fin de que se convierta en vida. La palabra que obra es, escúchame, no tiene, es. Y es varias cosas. En principio es la expresión más grande de amor de un Dios, dígame si no, paciente, perfecto y generoso, que no tuvo empacho en humanarse. No estamos hablando solo de la palabra escrita, estamos hablando de la palabra viva. En el principio del verbo, la palabra, y el verbo era Dios. Esto era desde el principio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Voy a hablar de la gloria de Dios la próxima semana. Primero Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos sus obras en nosotros, el efecto que causó esa visita, de esa palabra, ese envío de una palabra viva. Lleno de gracia y de verdad. Expresión de amor. Nunca ha habido ni habrá una expresión más grande del amor de Dios que la palabra viva, humanándose, que Dios mismo haciéndose hombre y estando en medio de nosotros para moverse, para acercarse de una manera que pudiera ser real para nosotros. Sigue siendo real. Es impresionante la forma en que Jesús penetra, llega a la vida de un ser humano, y lo que esa llegada a su vida hace, transforma su vida. Por eso siempre hay un antes y un después de Cristo en la vida del hombre, no en el tiempo, que también lo fue. Esa palabra convertida en hombre, fíjese bien, por favor, sufrió el martirio, murió y fue sepultado. Esto no podemos dejarlo de decirlo nunca, pero resucitó al tercer día para darnos vida eterna a aquellos que clamamos. Y de esa manera reedificar las ruinas antiguas. Un día Jesús se para frente a sus discípulos y les dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también. Y ese es el privilegio, mis amados, que tenemos todos aquellos que hemos vincado nuestra fe en esa palabra viva, viviente, que obra. Somos gente que ha muerto a la vida pasada y que tiene una vida nueva en Él, y que hemos resucitado para su gloria, y que tenemos vida porque Él vivió esa vida
nos la compartió Él a nosotros. Y ahora somos vivos de entre los muertos. Fíjense nada más, vivos de entre los muertos. ¿Creen que no vamos a estar agradecidos si éramos muertos? Somos vivos, ¿no? Tenemos una vida con significado, con propósito. Esa palabra que obra ya sea plasmada en este libro o dicha por los impulsos del Espíritu de Cristo, es un recurso de guía, de fortaleza, de ánimo, de consuelo y de salud para vivir en este mundo cada día más difícil. ¿Estará de acuerdo conmigo? No es sencillo vivir en un mundo como el que nos ha tocado vivir, aunque nunca ha sido fácil vivir en el mundo. Pero cuando esa palabra viene, se convierte en un recurso importante para nosotros, porque esa palabra nos acompaña, nos aconseja, nos guía, nos consuela, nos anima. Yo no sé cuántas veces hemos estado en una condición de incertidumbre, de duda, de lo que sea. Abrimos la Escritura y inmediatamente la seguridad viene, la confianza viene. Estamos oyendo en estos momentos noticias que no son más que el escenario, los últimos toques para que la obra que sigue comience y que esta termine. Y a mucha gente le puede parecer casual, pero son cosas que se están dando. Pero el conocimiento que esa palabra nos da, nos hace a nosotros estar prevenidos y sabemos que tiene que ser así. Entre más difícil se ponga el mundo, más cercano está nuestra salvación y nuestro encuentro con Él. Si eso no nos da seguridad, ¿qué nos da seguridad? Vivamos cada día con la esperanza de decir: no estoy solo, Él vendrá por mí antes de que el incendio comience aquí. No estoy solo, habrá pan sobre mi mesa porque Él es fiel. No estoy solo porque Él está conmigo y Él es provisión para mi vida. Siempre sabré qué hacer en el momento oportuno porque Él me guía. Dígame usted, la palabra que obra es una historia hermosa de fe y sacrificio. De fe que nosotros debemos tener y de sacrificio que Él hizo. Y es una historia de fe en ese sacrificio. Y es lo que nos garantiza todo lo que nosotros requerimos. Esta palabra llega y penetra. Bueno, la misma Escritura dice que esa palabra es algo tremendísimo. Penetra hasta partir el alma. Los pensamientos los discierne hasta los tuétanos del hombre. Cuerpo, alma y espíritu no escapa al efecto de esa palabra. Esto es glorioso. Por eso esta palabra hay que amarla. Debemos anhelarla como el pan, como el agua cuando tenemos sed. Y el efecto es evidente, produce fe, y esa fe genera vida, como se lo decía, en nosotros. Entonces es increíble que personas que no consideraban a Dios en su vida, ateos pues, de todo su tiempo, hundidos en la ruina, de repente esa palabra llega, penetra, enciende la fe y genera una vida de fe. ¿Cuál lo entendió y lo dijo así en el capítulo 20, versículo 31? Pero estas, se refieren a las palabras, se han escrito para que crean que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Genera vida en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. Lo muerto se vivificó. Pero esa palabra produce crecimiento en la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios para el hombre, que lo lleva a echar mano de la salvación. Salvos por gracia. El apóstol Pedro hacía una exhortación a la iglesia primitiva que ha llegado hasta nosotros. En su primera carta, capítulo 2, versículo 2: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Un niñito pequeño no sabe hablar, pero mátale, chilla, grita hasta que le ponen el biberón en la boca y ahí se acabó. Es un deseo intenso que saciar esa. Usted debe tener ese libro en su mente. Este libro llegó para quedarse. Este libro llegó para atesorarse dentro de, para protegernos de cosas con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra en mi corazón, de guarda con tus dichos para no pecar contra ti. Es un escudo. Una persona llena de la palabra, saturada de la palabra, tiene la capacidad de soportar cualquier tentación, porque escribe la palabra, la saca, y ese escudo y esa espada produce consuelo y dicha en los momentos de aflicción. ¿Quién no tiene aflicciones? Pero hay un consuelo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es un bálsamo maravilloso en los tiempos de aflicción. Así como en el cuerpo, yo me acuerdo de una crema que existía, yo no sé si todavía existe, yo, Marta, no se puede decir de eso, pero había una crema que le llamaban Frescapié. Qué maravillosa, yo no sé si todavía la tengo. Si todavía la sé. Se la ponía. De veras era Frescapié. Pero ese es el efecto que hace en el alma cuando está afligida. La palabra. Qué refrigerio, qué consuelo, qué frescura trae la aflicción. Esta palabra produce sabiduría. Le estoy hablando de una palabra que obra, pero una sabiduría no humana, sino divina, la cual permite conocer a Dios y entender lo que Él quiere para nosotros. Por eso el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué precioso está esto. No quiere decir que todo el día andemos en la calle así. No dice que debemos leer la palabra todo el día, sino meditar en ella. Yo espero que usted traiga allí siempre una palabra que leyó en la mañana, que escuchó en la noche, que leyó en... Yo no sé a qué hora, pero siempre hay una palabra que se queda ahí. Hay que traerla ahí y meditar. Dios, ¿qué debo entender con esa palabra? ¿Qué me quieres decir con esa palabra?
tu propósito, tu mensaje para mi vida. Se puede estar trabajando, meditando en la palabra. Se puede estar caminando, meditando en la palabra. Se puede estar haciendo cualquier cosa. No, porque desde luego, y meditando en la palabra. No va a estar emborrachándose y meditando en la palabra. No va a estar discutiendo o peleando y meditando en la palabra. No. La vida noble permite meditar en la palabra. Y nos hace sabios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Mis amados, seamos cartas abiertas. Nunca juguemos dobles vías. Un cristiano lleno de la palabra es un cristiano auténtico que es como es, porque no puede ser de otra manera. Había un hombre que conocí en el trabajo que tenía un bicho que se me quedó grabado y ahora se hizo viral entre todos, como dicen ahora en términos cibernéticos. Era un abogado de no muy buena reputación, y él tenía un dicho que decía: así es y de ninguna otra manera. Y entonces nosotros lo complementamos después, cualquier cosa, no, así es y de ninguna otra manera, dijo David Zamora. Estaba yo partiendo de la enseñanza en el CCM y alguien me envió un mensaje en media clase, porque hablamos de cosas que no tenían nada que ver, estábamos viendo, pero fueron edificantes. Y me mandó un mensaje diciéndome: pastor, esa es la verdad y así tiene que hablarse, etc. Y le dije yo: así es y de ninguna otra manera, dijo David Zamora. Y dice: ay, pastor, usted siempre con sus dichos. Porque son claros. Otra forma de vivir y otra forma de ser distinta a lo que la palabra nos indica se sale de nosotros, no aplica en nosotros, o nos descalifica para ser hombres que viven bajo la norma de la palabra, de esa palabra que ha obrado un cambio en nosotros. Entonces, produce luz en medio de la oscuridad y entendimiento en los ignorantes. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quién no ha oído? Lámpara es a mis pies, palabra y lumbrera mi camino. Qué terrible es cuando la luz se va, ¿no? Ahora se saca el celular. Ya no hay que tener unas lamparonas cargando aquí. Creo que con ese aparatillo se trae todo menos la salvación. Bueno, y también trae la palabra, Es que todos somos medios manciosos, tú lo dices, no uses el teléfono cuando estamos dando la conferencia, por favor, guárdalo. Dice: pastor, estoy anotando. O está viendo ahí los textos. Nosotros ya no sabemos, era criterio. Lámpara a mis pies, Padre. Me dice por dónde caminar. Produce temor, casi termino, de Dios y obediencia. Esto es vital, que es el fin ulterior de la revelación de Dios al hombre en su palabra. Esta palabra es una revelación de Dios.
Si esa palabra no nos lleva a vivir en temor y en obediencia, no cumplió su propósito final. Te lo voy a repetir. Si esa palabra no nos lleva a vivir en temor reverente a Dios y a obedecer, desechamos esa palabra y las consecuencias son fatales. Porque es más terrible saber y no hacerlo otra vez. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de revuelo de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda. No desechemos la gracia de Dios. El tiempo se puede agotar. Podemos buscar cosas, hurgar, ir, etc. No. El fin ulterior de esta palabra es vivir una vida temerosa de Dios. Una y la otra, obedecer. Y para hacer eso, yo tengo que llenarme de la palabra y respetar esta palabra. Vivir bajo la norma de esa palabra. Pero esa palabra, escuchen, también obra en el cuerpo. De eso vamos a hablar, porque tenemos que entender estas cosas. Como la palabra se va abriendo y nos va mostrando situaciones y cosas cuando realmente ocupamos tiempo en ella y le damos tiempo a nuestra vida para que esa palabra obra. Eso lo sabía el centurión romano. ¿Se acuerda de aquel hombre que llegó y a Capernaum y le rogó a Dios, a Jesús, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. No solo una enfermedad física, era una enfermedad también espiritual. Esa enfermedad espiritual había postrado en una enfermedad física también. Y vean la disposición de la palabra viva. Yo iré y le sanaré. No dice: voy a hacer el intento a ver si puedo. No, yo iré y la sanaré. Para eso fue que esa palabra envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. Pero qué preciosa enseñanza aquí. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué humildad, qué sinceridad del corazón al reconocer: Señor, mi casa, ni siquiera quiero que entres, está terriblemente desordenada, fea, no vayas. ¿A qué vas? No, pero escúcheme lo otro: solamente di la palabra, exprésala y mi criado sanará. ¿Qué es esto? Y esto es lo que medite. Solamente di la palabra. ¿Sabe quién tiene que decir la palabra? Él, no yo. Él. El clamor es ese. Di tu palabra, solamente di la palabra. ¿Cómo cambia esto cuando nosotros queremos decir esa palabra y entonces ordenar que suceda una cosa y otra? Usted está en aflicción, usted está en enfermedad, está en sufrimiento, está en desánimo. Vuelva, clame: Dios, solamente di la palabra. Es decir, envíala a mí. Personalmente, dámela a mí, envía tu palabra. Así lo dijo este hombre. Entonces Jesús, ¿usted sabe lo que pasó? Hijo, nunca he encontrado tanta fe en Israel. Este era romano. Esa parte de la escritura termina diciendo: entonces Jesús dijo al centurión, dijo
habló, envió la palabra, ve, y como creíste te sea hecho. Pero está dando la palabra a él. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Quiero que me dé impresión este hombre. Señor, ya dijiste la palabra. Él no puso en duda nada. Se fue a su casa. Y cuando llegó el criado estaba sano. Yo aquí termino, solamente creamos, vivamos esta palabra que obra. Yo no sé cuál sea su necesidad, cuál sea la situación por la que está viviendo, pero lo que sí le puedo decir es esto: Dios está dispuesto a responder al clamor. Y si nosotros solamente decimos, Señor, di la palabra solamente, póngale ahí la poca fe, pero una fe de calidad, diciendo solamente di la palabra, yo tendré respuesta a mi necesidad. Cuando el Espíritu Santo testifique en su corazón, está hecho. Vaya y vean que la palabra obra. Quiero que piensen en este momento: ¿en qué quiere que el Señor solo diga su palabra? Póngase de pie y dígaselo.